hija, de verdad que ya no sé cómo hacerle. Ya todo les ofende. Pues si es que ustedes todo permitían. Justo de eso vamos a platicar hoy. La famosa generación de cristal. Ya no se les puede decir nada, no se puede hacer nada. Y lo mejor de todo es que además de ser socias, ahorita nos presentamos, también somos mamá e hija. Así que podremos platicarles desde nuestra vasta experiencia en este tema. Yo soy Claudia Cuevas. Claudia Hernández. Y esto es Conexión. A ver, qué tema tan interesante. Yo como he visto en las redes sociales, sobre todo, que es donde está esta queja, cuando damos las pláticas para escuelas con los padres, viene mucho ay, es que todo lo malo lo tiene esta generación, ¿no? Que si el exceso de tecnología, que somos muy susceptibles, y no solo yo, sino de mí, pues para abajo, ¿no? Yo todavía era tan joven que digan ustedes, pues no. Pero este momento de cancelar por todo, ya no se permite decir, estás gordita, ay, estás gorda, híjole, bajaste de peso, subiste de peso. Todas estas cosas, ¿qué pasa? Ya no te dejan ni decir por qué no trajiste la tarea. Me acuerdo. Eso no lo había escuchado. Sí, me acuerdo cuando yo era docente, sí, era más tolerable el poder preguntarle al niño por qué no hiciste la tarea. No, hombre, ahora ya es una ofensa preguntar eso. Y nos toca una escuela, porque esta generación no solamente es con los individuos, con los niños, ¿eh? También las escuelas, me acuerdo que hace, pues ya el ciclo antepasado, le trabajamos a una escuela que de repente me fue quitando a mis especialistas porque no les gustaba. Oye, déjame decirte que la especialista que vino no venía vestida de manera adecuada. Te voy a pedir que no la vuelvas a invitar. Ok. Oye, la otra especialista de las 4 que me trajiste utilizó un lenguaje inadecuado y era el lenguaje de un adolescente. No me la vuelvas a poner. Hasta que ya chutaron con todas hasta conmigo, ¿no? Ya no nos invitaron. Sí, ya no había más especialistas, porque claro, tiende a ser muy susceptible, pero creo yo que es como un lugar con dos extremos, ¿no? Y estamos aprendiendo a descubrir estos puntos medios en donde, de mi percepción, siendo de una generación mucho más nueva, había muchas cosas que a mí no me gustaría replicar, ¿no? Esto que decías de la escuela, claro, nos fuimos al extremo y esto es lo malo. Mi papá siempre ha dicho, para que conozcas el punto medio tienes que caminar por los extremos, pero en donde las maestras golpeaban, las maestras tenían permiso de denigrar. Bueno, eso no me tocó a mí, pero le tocó a tus abuelos. Este era el extremo de lo que sí se permitía, ¿no? Y entonces hemos ido caminando al nivel en donde ahora ya no les podemos decir, porque faltaste, tienes que cumplir, te voy a bajar calificación. O sea, ya no puedo dar consecuencias de los actos, porque entonces ¿en dónde está el límite de respeto o no? Pero también creo que había una línea muy abierta de lo que era el respeto y se permitían demasiadas cosas. Habían estos roles, ¿no? De repente los papás dicen, ¿por qué si mi mamá con una mirada me hacía saber que ya no estaba bien? Si yo volteo a ver hacia mi hijo se ataca de la risa. O sea, si yo volteo a ver a mi hijo con estos ojos como mis papás, no va a ocurrir el mismo efecto. A mí me pasa que ahora veo, yo no atiendo tantos niños, pero cuando hacemos la entrevista diagnóstica de los 30 minutos, cuando llegan, me tocó unos papás que me buscaron son chilenos, viven en España. Y el niño tiene 3 años, bueno, ahora ya tiene 5 porque fue hace 2 años, y me estaba hablando de lo que el niño no quería comer y lo que sí quería comer. Pero es todo lo que yo le preguntaba en esa entrevista, qué comían ellos y por qué el niño podía decir que no, si tenía una alergia, ¿no? Si le causaba algo, no le gustan. Entonces, el no gustarle se lo fueron permitiendo. Y me tocó en algún momento otra chiquita que le gustaba, si salían de viaje, ella solo, su desayuno, comida, cena, snack, lo que fuese, chocorroles y leche. ¡Qué privilegiada! Ya de marcas. Pero ¿dónde estaba lo que era una carnita, la verdurita, ¿no? Claro. Y que los papás entran en esto que solamente está pidiendo el chico o la chica. Ese es uno. Pero como esto, nos vamos a muchos otros. Claro, la tarea, ¿no? Mi hijo no quiere, no le gusta ese tema. Y entonces se vuelve como complejo, porque creo también que no podemos confundir el que estamos buscando, identificando qué cosas tal vez sí no eran adecuadas, ¿no? ¿Cuáles de nuestros comentarios incomodaban de manera constante la manera en la que lo hacíamos? Y nos perdemos a cero límites. O sea, a mí también me pasa mucho en terapia con los papás de qué come. Nuggets, es que no puedo hacer que coma otra cosa.
nuggets en la mañana, o papitas en la mañana, papitas en la tarde, papitas en la noche. Y yo siempre les pregunto, ¿quién les compra los nuggets y las papitas? Porque pues a sus 6, 7, 3 años, pues todavía ellos no es como de sacan el ahorro, van y compran lo que les está gustando. Debe de haber un adulto que no marca un límite para que esta situación se desborde. ¿Cómo lo recuerdas tú y qué era lo que sí te incomodaba de esta generación en donde todo estaba permitido, donde si tú te incomodabas era tu situación y no mía? A ver, ¿qué me incomoda hoy? Porque qué tramposa. No, ¿qué me incomodaba antes? Fíjate que era muy como distinto. Y creo que tiene mucho que ver el temperamento de cada persona. Okay. Porque voy a hablar como mamá y después hablaré a lo mejor en la parte profesional. Pero como mamá, y en eso fuimos tu papá y yo, como íbamos por una línea en donde los dos estábamos de acuerdo. No hacía falta sentarnos a platicar, por ejemplo, pero yo hacía de comer algo y alguno de ustedes decía que no y tu papá entraba y decía, a ver, no puedes decir que no si no lo has probado. Y entonces yo ya me sentía poderosa, porque y la verdad es que traía para ustedes un menú donde hubiese verduras, donde había fruta, donde también teníamos la carne, pollo, pescado. Era como muy diverso. Uh-huh. Y me acuerdo muy bien, bueno, a una de mis hijas nunca le he quitado la idea de las pasas. Eso sí, por ahí de verdad no. Pero, por ejemplo, una vez tu hermano me decía que no le gustaban las calabazas. Y a nosotros nos gustaba comer ensalada todos los días antes de empezar o acompañando alguna otra cosa. Y me acuerdo que le puse calabazas crudas y champiñones crudos. ¿Cómo olvidarlo? Ajá, y entonces él cuando lo pruebo me dice, qué rico, yo por dentro me estaba atacando de la risa, ¿no? Si supieras que te estás comiendo. Me decía, ¿qué es? Cuando termines te digo. Y terminó, y entonces me dijo, ¿qué es, mami? Calabazas, hijo, pero son calabazas crudas. Así sí me gustan. Entonces era como buscar cómo. Y había límites, también considero que había límites amorosos, ¿no? Porque era, y bueno, cuando teníamos, ya vamos a lo profesional, que teníamos nuestro centro, que ustedes estaban pequeños, ¿cuántos niños no nos llegaban y comían con nosotros? Y en su casa sus papás decían, casi me ponían ahí lo que no tenía que darles de comer y yo aplicaba, yo nada más que no me dijeran alergias, pero comían todo lo mismo que ustedes comían y ninguno dijo no, ninguno me dejó la comida. Sí, depende de muchos factores, ¿no? Pero también es cierto, lo que yo veo, como nosotros lo vivíamos en casa, no era el común denominador, ¿no? No era lo que más pasaba en otras casas. Y así como había los puntos fuertes, por ejemplo, estas dinámicas y estos roles de familia estaban muy marcados generaciones atrás, que hoy han ido evolucionando y ya no es así precisamente como lo vemos, en donde papá era la única figura que podía dar las indicaciones o las instrucciones. ¿Quieres ir a una fiesta? ¿Quieres ir a tal lado? Los permisos. Pídele a tu papá. Y se hacía lo que papá decía. O sea, también el otro adulto poniéndolo aquí en una familia, papá, mamá, mamá hacía lo que papá mandaba y lo que papá decía y qué sí me gusta y qué no, y quítame a los niños y tal, y voy a descansar, y sírvale primero a su papá. Uh-huh. Que han habido muchas cosas que están arraigadas como sociedad, que creo que con los años y el paso de los años hemos invitado como a vamos a cuestionarnos la manera en la que servían estos roles. Y cuando hoy los papás dicen, ¿por qué esta mirada de ametralladora no funciona? Uh-huh. Pues porque las familias ya no funcionan igual. Ya no encontramos de esta manera tan común estos roles tan marcados como antes se marcaban. Y entonces los niños ven unos roles diferentes. No hay un respeto. Creo que los papás le tienen más miedo a los niños que a poner una disciplina. No voy a decir que sean... antes eran inflexibles las reglas. A mí no me tocó vivirlo así. A lo mejor mi papá de repente, pero creo que era más su neurosis. Y también la mía, si yo me voy al lugar de ser mamá, cuando yo podía verlos feo a ustedes, era más mi neurosis y mi cansancio, ¿no? Pero hoy no tiene nada que ver eso. Es que los papás no saben cómo y les da miedo hacer y poner reglas, uh-huh. Armar lo que es un proceso de disciplina que es básico. Formar hábitos. Ahora, a los niños, yo me acuerdo que a ustedes yo los levantaba amorosamente con una canción, con besos, pero porque yo decidí, no porque me costara trabajo. Y ustedes se levantaban muy temprano porque buscábamos el trabajo a una distancia de la casa, ¿no?
¿Por qué? Porque nos daba mejor, porque tu papá también trabajaba por el rumbo, entonces tratábamos de estar más coordinados. Hoy no. Hoy están pensando en cómo despertar al niño y que si les dejan 10, que si les dejan 15, porque el niño está diciendo que no se puede levantar, pero también lo dejaron que se durmiera tarde, no le pueden quitar el celular, porque entonces arma un drama, la tableta. O sea, los papás son los súbditos de los hijos. Los famosos niños tiranos o los hijos tiranos, ¿no? Así es. Pero, y le damos el poder al niño, pero en eso perdemos de vista. Como papás, justo cuando yo no tomo el lugar que me corresponde de saber que a mí me toca poner los límites, entonces te estoy dando a ti el lugar de la autoridad. Mi lugar. Y tú decides qué quieres y qué no quieres. Sí. Cada familia lo va a encontrar de manera diferente, ¿no? Pero sí nos hemos perdido un poco en dónde están las reglas básicas de convivencia. Así es. De tu maestra te puede caer gordísima, pero no vas a llegar a insultarla, no vas a llegar al compañero con el famoso pues ve y regrésasela, ¿no? Nos hemos desbordado en buscar mayor independencia en nuestras ideas y sentir qué me incomoda y qué no me incomoda. Y entonces como que se nos perdió la brújula un poquito de decir, bueno, así como me importo yo, también me importaría idealmente el que tengo al lado. Fíjate que esto es bien importante que lo menciones. Hace unas semanas empecé yo a ver la conducta de algunos jóvenes. Y esto tiene que ver con esta generación de cristal, donde no se les puso un límite, donde no hay hábitos. Estamos viendo de alguna manera algunos pacientes pequeños todavía, donde no ha habido hábitos, no hay disciplina. Y aquí tiene que ver, tú dices, hay cosas que sí considero que de generaciones pasadas, este lugar que le daban al padre de ser casi el rey de la casa, donde la mamá no siquiera se sentaba a comer con la familia, ¿no? Se le servía al padre y después a los hijos, y ella, ¿quién le preguntaba a qué hora te sientas? O no, espérate, vamos a detenernos y todos nos sentamos a comer. Y la agresión física era normalizada, ¿no? Era muy raro que una relación acabara de un matrimonio porque papá pegaba, era lo más común. Así es. Y que les pegaran a los niños de tal manera, ¿no? Ahora ya los niños demandan y los adolescentes todavía más. Sin embargo, fíjate que hay algo que probablemente no haya la figura masculina o haya dos figuras masculinas, porque ahora ya tenemos que hay dos padres y hay la ausencia femenina. Y probablemente en alguno, sin darse cuenta, hacen ese rol. Pero sí es importante donde haya esa figura de fuerza, esa figura de firmeza, porque cuando estamos muy parados en el rol femenino, si lo va a hacer la mujer, suele ser muy neurótica. Entonces, como no se quiere sentir neurótica, lo abandona. Y el padre o la figura del rol fuerte tampoco se pone, no hay. Sí es necesario tener esa fuerza donde dice, si te metes a bañar ahorita, porque ¿qué pasa cuando llegan y nos lo dicen a las mamás o a la persona que está haciendo el rol femenino? Sí, 5 minutos, 10, eso es muy típico y clásico en nosotras y también es parte de la vida, pero tienen que aprender a escuchar el otro. Pero cuando los dos roles están siendo tan permisibles, es donde ya no hay una construcción para todo lo que es la fuerza del ser humano, ¿no? Ese poder distinguir cuando me estoy frustrando y poderlo superar, esa falta de tolerancia. Y te voy a decir, acabo de ver ayer o antier de un estudiante de bachillerato que como las cosas no se hicieron como él las esperaba, abofeteó a la maestra y como ella no le contestó ni se le puso, fue y le dio un revés. Ese es uno. Otro, que es un influencer que en este momento es conocido, sin embargo, no es respetado ni siquiera por sus compañeros, el famoso Fofo Márquez, que golpeó a una señora y que lo están acusando de que haya otro tipo de orientación, pero no había respeto ni con su madre, ¿no? Entonces, es esto donde no le puedes decir, a ver, aquí hay un límite, aquí hay un respeto, nos hablamos de una manera distinta, yo también te trato de una manera distinta, con respeto, sí. Cuido el tono de voz, hay que seguir estas reglas, estos límites dentro de la casa. Si no se lo ponen, esto escala y lo que tú dices. Llega un momento en que te quieres sentir más que tus padres y entonces ya no hay autoridad para respetar. Claro. Claro, y yo creo que esta generación de cristal, como así se marca, yo no lo veo ni bueno ni malo, ¿no? Creo que
tiene ventajas y beneficios que, como les decía, bueno, se han tratado de romper ciertos patrones y esquemas que no eran los más adecuados, ¿no? En donde no nos importaba lo que el otro sentía y así era como la sociedad se llevaba y en específicamente el cómo se lleva en México y de ahí nos podemos ir a los países abajo que están en América. Pero teníamos una cultura muy arraigada en donde no todos teníamos derecho a opinar, ¿no? Solamente ciertas figuras de poder eran quienes podían opinar, quienes podían dictar las reglas, cómo tenían que hacerse las cosas, y como que vamos huyendo de eso y pareciera que ahora no sabemos a quién le damos el poder o quién decide o quién no. Y entonces nos vamos a este otro lado a veces demasiado guango, digamos, y perdemos de vista qué es la firmeza. Y que puedo ser firme aún importándome lo que piensas y lo que sientes, ¿no? Y hablando en específico de la crianza, porque habrían muchos temas de los cuales hablar sobre la generación de cristal, porque han habido cambios sociales en muchos temas, ¿no? Aquí viene que cada vez se habla más del feminismo, aunque el feminismo viene de muchos años atrás, pero es algo que también se habla mucho más. Pero se ha levantado la voz a decir, bueno, esto no era correcto, ¿no? No pensabas lo que el otro sentía, pero de nuevo lo que dices, nos fuimos a este otro extremo en donde poner reglas básicas de convivencia, pues parece a veces que nos cuestan mucho trabajo. Algo que y las generaciones, lo hemos visto, las generaciones están creciendo y desarrollándose de una manera muy diferente. Las generaciones previas eran familias mucho más numerosas y eso hacía, porque a veces nos comparamos, ¿no? Yo escucho a las mamás decir en terapia, es que mi abuelita tenía 8, 10, 12 y podían, y yo tengo 12 y no puedo. Y yo les decía, bueno, pero tu mamá no se hacía cargo realmente de los 12. Los hermanos mayores fungían como papás, como proveedores, como cuidadores, te llevo a la escuela, uno planchaba, el otro cocinaba, entonces habían varias figuras de autoridad en las cuales se repartían las tareas. Esa dinámica ya no se lleva hoy, es como de, ¿cómo le voy a pedir a mi hijo que lave los platos? Bueno, te voy a decir que tengo yo una paciente que tuvo una hermana después de 12 años. Y ahí es muy marcado lo que están haciendo. O sea, todavía está, y aunque ellos dicen no, sí pasa. Porque ahora, de verdad que yo veo más padres que están teniendo su segundo hijo después de 8, de 10, de 12, de 15 años. ¿Y a quién se lo están dejando? Sí. Entonces sí lo hay, y ahí es donde dicen no, y es como llevarlos al punto medio, que es ser un hermano mayor, y que es el lugar en el que te están poniendo que no hay que aceptarlo, ¿no? Claro. Esto que a mí me gustaría mucho que platicáramos dentro de esto, ¿cuáles son las consecuencias adecuadas de tener esta generación de cristal y cuáles son las que no son las más adecuadas? ¿Y qué pudiéramos tener en esta vertiente? ¿Cuáles serían las consecuencias reales en una persona adolescente y hasta adulta? Porque es muy marcado lo que está sucediendo y que tenemos ya varios años viviéndolo de esta manera, donde cualquier otra persona que se ponga enfrente de ellos para decirles qué hacer como autoridad, la desconocen. Pero ¿cuáles serían entonces las consecuencias adecuadas y no adecuadas en esto? Yo le veo, la verdad es que muchas consecuencias favorables desde un punto, y lo veo con los adolescentes justo hoy, ¿no? Cuando llegan profesores que son autoritarios y las reglas que a veces, voy a poner el ejemplo de la escuela, pero habrían muchos ejemplos, ¿no? En donde pongo una regla que como profesor o docente a veces no sé ni por qué la pongo. Simplemente estoy poniendo me pasaba, ¿no? Una escuela que decía, es que para que los niños tengan hábitos, que pongan margen. Pero era lo único que hacían para los hábitos, entonces no había una consecuencia. Y los niños, claro, empezaban a pelear, ¿pero por qué? Porque claro, yo lo escucho incluso con mis hijos, pelean ahora todo. ¿Pero por qué de falda? ¿Pero por qué el peinado? ¿Pero por qué el techo? ¿Pero por qué el sol? ¿Pero por qué el cielo? Todo. Y entonces el encontrar que las otras personas también sepan, las autoridades o las personas que tienen esto, ¿por qué estoy poniendo esta regla? Si yo no tengo conocimiento y nada más lo estoy por el típico, pero porque soy el maestro, porque soy la autoridad, porque soy tu papá, porque soy tu mamá, los niños de ahora no se van a conformar con esa respuesta porque necesitan entender qué está ocurriendo, ¿no? Pero también del otro lado está que a veces esas líneas terminan siendo demasiado delgadas y entonces a través del miedo, que es como muchos papás y docentes principalmente, hablando de estas dinámicas comunes que nosotras vivimos en terapia, como tienen tanto miedo a poner un límite,
tienen miedo a hacer algo que a ellos les dolió en su niñez, porque a lo mejor mi papá sí era autoritario, mi papá pegaba, mi papá no me preguntaba, mi papá ofendía, mi papá decía, la mujer chiquita es la que se queda y nos cuida, muchas otras cosas. Como no quiero caer en eso, me voy al otro extremo, le tengo miedo, vivo desde el miedo, y entonces no sé qué decir y en dónde decirte alto. Dejo de escuchar que esto a mí ya me incomodó, que a esto a mí no me gustó, y entonces veo válido el que cuestionemos muchas situaciones cuando a veces muchas reglas no tenían ya ni razón de ser, ¿no? El por qué nos vamos a llevar así. Yo ayer escuchaba a mi hija platicar con su terapeuta, porque claro, pues aquí nadie se salva, y le decía, es que yo no me identificaba más chica con otras niñas de mi edad, porque todas estaban muy, ¿cuál fue la palabra que utilizó? Estereotipadas. ¿Quién lo dijo así, Silvana? Muy estereotipadas todas. Y yo no me identifico con una mujer estereotipada. Yo no me quería sentar a platicar de la mamá, del chisme, de la Barbie. Yo quería jugar y correr y brincar. Dice, pero en este grado ya sentí que nos empezamos, o sea, como que ya las mujeres no son las que siempre se sientan y los hombres corren. Ya vemos de todo. Hay hombres que echan chisme, hay niñas que se levantan y corren, y a mí me gusta que sea más diverso. Eso yo no lo hubiera dicho a su edad, ni siquiera lo hubiera identificado. Eso lo veo como un plus. Yo encuentro las consecuencias que pueden ser favorables es que sean más creativos, porque tienen más libertad de ser. También pueden encontrarse más fácilmente, más no todos, pero sí, en el sentido de saber qué quiero, qué me incomoda, qué es que lo que hacían las generaciones pasadas era tener ese poco acercamiento con uno mismo, porque hacíamos lo que los demás nos decían. Y entonces esto es lo que es una ventana para saber qué es realmente lo que quieres, aunque esto se logra más con un acompañamiento, claro, ¿no? Y ellos pueden encontrar que a veces necesitan una estructura. Y la piden en realidad, no están peleados con la estructura. Pero son los menos. La creatividad, eso sí encuentro que hay lo más, ¿no? Pero para la dificultad, encuentran una mejor forma de comunicarse porque quieren decir lo que ellos necesitan, lo que ellos quieren, por lo que ellos van. Entonces, considero que sí hay consecuencias, solo que tampoco estamos listos. Tú lo dijiste ahorita, porque los padres están tratando de no darle a sus hijos lo que ellos recibieron y no lo que su hijo realmente necesita, que es ahí cuando acoplamos en los talleres y qué necesita tu hijo. Claro. No lo que te está pidiendo que no necesita, que es por donde tendremos que ir. Y las consecuencias que tenemos no favorables, considero que es cuando le abres el arca y pide y cada vez pide más, sin poder saber cuál es la consecuencia real, y entonces ellos mismos están queriendo probar todo. Todo. Y todo es todo. Probar el tabaco, probar alguna otra hierba, probar alguna planta que me haga porque estoy escuchando. O sea, sí, los hongos, no hay tantas límite. Cosas, claro. Los hongos, y las edades, todas las ¿no? drogas. Y que ahora están como muy puestas aquí enfrente. Aunque tengamos prohibición, están puestas. Y muy normalizadas, porque si uno escucha el diálogo entre jóvenes, y yo tengo 35, o sea, me voy a ir a chicos incluso de 30, ¿no? Es parte de una rutina diaria consumir esto en su día a día, perdiendo de vista, claro, o sea, nosotros nos íbamos a una generación en donde era como de, nadie te decía así, yo consumí marihuana, jamás, ¿no? O sea, yo en la época de gente de su edad y generaciones mayores no lo escuchabas, aunque a lo mejor lo hubieran hecho. Pero ahora se volvió algo que yo les digo a mis hijos. Yo conocí el olor de la marihuana, pues yo creo que en la universidad, no me acuerdo ni siquiera si en la prepa. Pero mis hijos desde kinder, pues en la calle, en todas, el borrachito de la esquina, en el parque, o sea, es un olor con el que ellos ya conviven. O sea, es un mundo muy diferente al que yo vivía, en donde era un tema como más escondido. Pero hay una situación que tú y Gus van orientando a los chicos. Claro. Y hay quienes no tienen orientación y hoy estás más pegada a eso. Creo que unos meses para acá estás como dándote cuenta que hay chicos que no hay una orientación. Otro de los puntos que también no encuentro favorables es que muchos de ellos no hay reglas. Es tan abierto que ni idea tienen de que existen. Sí, la autogestión es nula. ¿No? Y
hay más depresión. ¿Por qué hay depresión emocional? Porque al no haber límites tampoco conocen esto que es que la frustración, y la frustración te puede llevar a una depresión, o la carencia que me estoy encontrando porque estos papás que están permitiendo que sea así es porque tampoco se están ocupando de sus hijos, a veces ni para darles de comer, ¿no? A veces piensan que van a ponerle en la alacena lo que necesitan, pero no saben ni qué necesitan. Claro. Y esto es como más fácil para esas personas que tuvieron hijos donde no se están haciendo cargo, porque es más fácil como los tienen. ¿Cómo? Me voy a trabajar y compro lo necesario, pero te quedas todo el día solo y hazte cargo tú mismo desde muy pequeños. Entonces no tienen, están solos, se sienten abandonados, no encuentran con quién hablar, están buscando con quién, entonces tengo periodos de depresión más fuerte. Claro. Sube también el mensaje, es como no... es como no eres tan importante y ellos mismos se sienten y entonces no desean continuar con su vida. Entonces tenemos también esta situación de mucha agresión, de agresión a los hombres o a las mujeres porque estoy enojado a quien se lo estoy pidiendo y no me lo da. Las relaciones tóxicas, ¿no? Es más como, no hay construcción de una relación realmente. Nos cuesta en general, creo que son relaciones muy solitarias y aisladas. También la tecnología aquí tiene mucho que ver, que estoy dentro de mi burbuja y yo me acuerdo que yo jugaba de chiquita observar las caras de la gente en el transporte público. Si hoy vas viendo en el transporte público, la mayor parte de los niños y adolescentes van, digo, también los adultos, pero hablando de estas generaciones que están aprendiendo a través de lo que ven y lo que viven, esta es su única experiencia de aprendizaje, o de las más importantes, y eso varía en el cómo se desarrolla. O sea, incluso en estudios se han visto cómo el cerebro se desarrolla de manera diferente por la falta de movimiento, por la falta de ejercicio, por la falta de autorregulación. O sea, estos procesos que antes esperaba que llegaran antes van llegando a edades más tardías y nos vamos a encontrar con adultos que difícilmente se autorregulan, que van encontrando, lo que decías, los límites en las situaciones. Creo que todo esto, como cualquier otra situación, nos trae ventajas y desventajas que tendremos que ir aprendiendo, porque también somos muy nuevos a esta nueva dinámica de sociedad. Y todos vamos aprendiendo y además tenemos generaciones como muy distantes entre unas y otras, ¿no? Yo lo veo, los abuelos conviviendo con los nietos, como que no se entienden dónde está el hilo, como de esto no funcionaba así y me lo cambiaron por completo. La tecnología, o sea, hay tantas cosas que podrían ser barreras, pero lo podemos utilizar como oportunidades para conocernos y conectarnos de una manera diferente. Así que, sin duda alguna, tendremos mucho más que platicar. Sí, me gustaría agregar aquí algo. Otra cuestión que considero que es importante es esta parte de cómo van viviendo el sexo para su propiedad, cómo lo van descubriendo, y es cuando no hay un límite, sienten toda esa curiosidad para recurrir a lo que son videos que es para el manejo de adultos, ¿no? Y que al no tener como el contexto, la orientación, esto hace que lo repliquen de una manera distinta. Lo sientan y lo repliquen, y entonces llevan como esta parte de su vida donde no viene el afecto, no viene el cuidado para mí, ni el cuidado para el otro. Claro. Y tenemos situaciones donde pueden ellos tener embarazos diversos, salir afectados con alguna enfermedad venérea, porque no tienen ese contexto y esa información. Ojalá y fueran de los que tienen un poquito de todo en las redes sociales, ¿no? Que pueden tener cómo cuidarse, cómo distinguir, y hay quien lo busca, pero porque ya está viendo algo diferente en su cuerpo. No es lo común, o sea, hay una exposición o sobreexposición de temas de sexualidad o sexualizar incluso a los niños a edades muy tempranas a través de las canciones, de todo lo que ven en redes sociales, en donde no vamos respetando la etapa de desarrollo. Creo que eso es algo que yo le encontraría en contra. También. Que va como muy catalizado, o sea, todo tiene que ir rapidito. Muy acelerado. Apenas están acabando preescolar y ya parece que ya están en la pubertad. Y uno dice, espérame, ¿qué pasó? La sociedad, no nos damos cuenta, a lo mejor o sí, ¿no? Lo decía una mamá en el taller que tuvimos de los adolescentes, que tiene una chiquita de 4 años y que ella siente que ya se está viviendo en la adolescencia. No es la chiquita. Son los padres que están con la falta de orientación, ¿no? Para decir, espérate, vamos a vivir esto, ¿cómo te ayudo a vivir? Pero a veces ya le están poniendo las uñas postizas, el taconcito, ya le pusieron aquí, ya, en vez de que mejor le pongan a jugar, a explorar esa edad y que dure.
Sí tenemos papás que también hacen eso. Claro. Que los están llevando a que sea más alargado, lo más que se pueda, el periodo de la infancia. Sin embargo, es cuando uno dice, si está en terapia la señora, qué bueno, porque es una manera de ir aprendiendo e ir conteniendo, porque creo que ahí es en los padres más que en la pequeña. Sí, ¿no? porque toca un trabajo, yo lo diría más pesado, pero quién sabe qué hubiera dicho mi abuelita, ¿verdad? A lo mejor hubiera dicho, también a mí me tocó muy pesado. Pero es como, me siento como portero, ¿no? Como mamá y como terapeuta de ayudar a cubrir todos los lados por donde la sociedad mete un gol y va poniendo más rápido, ¿no? Todo este proceso. Y que, claro, regreso, hay cosas que nos van a ayudar y de las que seguramente vamos a seguir aprendiendo y otras que tampoco estamos de acuerdo, ¿no? Claro, creo que aquí lo importante sería convivir con alguien con que quieres entablar una relación y que lo primero que le digas es, ay, eres de la generación de cristal, es que todo te ofende, no sé ni cómo hablarte, seas el tío, la abuela, la madre, pues claramente no va a resultar bien. Si lo que estábamos esperando, porque imagínate que, ay, sí, claro, ustedes dinosaurios, ¿no? Pues claro, ustedes en qué época, y entonces va a ser un dime y direte. No vamos a avanzar. Yo tengo presente algo que me dijiste que nosotros, bueno, yo voy a hablar desde mí como madre y después como abuela, que tengo ese privilegio, pero como mamá, tú no me lo has dicho, pero me lo han dicho tus hermanos, el ya no me trates como niño, el ya, y yo de verdad que al principio decía, ay, ¿cómo es eso? ¿Qué es lo que quieren? Y como que me iba, lo pensaba y regresé y le dije, bueno, a tus dos, a cada uno por separado, ¿y cómo es no tratarte como niño? Le dije a tu hermano, ay mamá, con eso de que mi vida, mi amor, el gansito y tu cumpleaños, y así me hizo caras, ¿eh? Y me fui llorando, pero no era él, o sea, era conmigo, donde yo tenía que, entiendo y estoy cada vez, me queda mucho más claro que yo tengo que evolucionar con mi familia y con la sociedad que estoy acompañando. Cuando tuve dudas, otra vez regresé. Y claro, de repente, en todos los seres humanos se pierde eso porque después pide, sin decírmelo, que lo trate como niño. Y entonces es Eso como... te va a decir. Como una a todos liga. nos gusta, pero cuando yo quiero, ¿no? Así es. Y luego me lo dice tu hermana, la más pequeña, y digo, caramba, otra vez, pero a ver, ¿cómo es que quieres que...? Y ha habido situaciones muy claras. Y hoy me va quedando tan claro también a mí. Porque entonces entiendo que no depende de que tú llegues y quieras a hoy que te trate como niña, sino que yo también tengo que seguirte poniendo en el lugar de adulto o adulta. Esa es una. Pero me abro a aprender. Y hace muy pocos días tú me decías algo de Silvana que a lo mejor algo no le gustaba, que yo no había notado. El llegar y hablarle como niña. Ay, ¿cómo está mi Civis? Y sí, o sea, para mí es como tenerla con sus fotos de niña pequeña cachetona y todavía la veo y digo, ay, mi nieta. Y es un amor que me desborda por cada uno, los tres, pero pues tengo cercana y la primera es Silvana. Y ahora digo, ¿y ahora cómo tengo que aprender a hablarle? Porque... Sí, yo también casi llego así de, ¿qué pasó, compa? Oye, y entonces ya entro ¿y quieres esto? ¿Y quieres que nos vayamos? Ya veo, ahora observo, porque cuando tú me lo dijiste, yo iba por mi camino de abuela, pero sin observar. Y entonces empiezo a ver a Liam y digo, ¿en qué momento ya no te va a gustar que te diga, ay, mi tono? Sí, reconozco mi tono. Pero es evolucionar de nuevo. Y habrá límites que también habrá que ponerle sí, a claro, mis nietos. podrá decir, a mí esto no me gusta, pero es parte de la dinámica y de una regla. Y es donde creo que uno puede identificar, pareciera difícil, pero siento que en realidad no lo es, en dónde es una regla importante de convivencia y en dónde sí puedo caminar contigo en tu necesidad. El dejarle de decir, yo también, o sea, pasa que salen mis hijos de la escuela, mi hija mayor, y no quiere que le hable en ese momento. Y claro que al inicio yo decía, es que yo, después dije, a ver, yo también cuando me levanto no me gusta que me hablen, o sea, ¿qué le hacemos? ¿No? Sí. Observar cuál es la necesidad del otro, y si esto no está poniendo en juego una regla importante en nuestra convivencia, no hay problema. Hay otras reglas que sí son importantes y en esas, aunque me hagan caras, discutan, se pondrán.
pero es una dificultad y les queremos platicar también en este video que algo que nosotros estamos trabajando y seguramente con otros terapeutas también lo podrás encontrar, son los grupos para padres. Los tendremos tanto de manera virtual como de manera presencial, porque justo lo que nos hace falta es escuchar cómo lo están viviendo en otras casas, ¿no? Cómo también me cuesta, tengo miedo, en dónde va el límite, en dónde no, pero la adolescencia, pero son chiquitos, pero la sexualidad, pero las drogas, todo lo que nos vamos encontrando. El miedo, porque lo decían los papás. Hubo un tema en donde empataron 2 y otros 2, ¿no? Donde decíamos, mira, ¿qué es? Claro, y ellos no se lo esperaban, sus ¿no? dolores. Cuando dijeron alguno de ellos, es que me duele esto que viví, y entonces el otro sale disparado, y aquí yo no sé ni cómo hacerle ni qué decirle, ¿no? Entonces es como nos vamos a ir acompañando. Exacto, una comunidad acompañarnos, porque esta crianza lejana cuesta, ¿no? Y no sería lo más ideal. Entonces, tenemos estos espacios ya abiertos tanto en Ciudad de México para la parte presencial como de parte virtual. Estaremos dando las fechas y costos próximamente. Cualquier información que quieras la puedes pedir en el correo electrónico que te dejamos en la caja de información. Y recuerda que también trabajamos terapia presencial, terapia virtual, terapia grupal, terapia individual, para que puedas pedir información de cualquiera de estos servicios que nosotros ofrecemos. Y no somos las únicas especialistas que trabajamos en el centro. Tenemos a otros, trabajamos de la mano de neurólogos, de distintos tipos de especialistas, así que si no está en nuestra cancha, canalizamos a la cancha necesaria, pero este tipo de pláticas en donde podemos hablar de la incomodidad, del cambio de estas nuevas generaciones, nos invitan a qué vamos a hacer. No nos podemos quedar en la queja de esto no me gusta, ya no los entiendo. ¿Qué voy a hacer? Porque la generación de mis hijos es una diferente a la mía. Y a ti, como tú lo decías en tus nietos, y como maestros, ¿no? ¿Cuántos años tienen los maestros y cuántos años tienen los niños? Así es. ¿Qué vamos a hacer para entendernos mejor con estas nuevas generaciones? Pues está en nuestras manos. Ojalá y nuestro siguiente tema sea precisamente hablarlo desde la docencia. ¿Qué está pasando y cómo nos estamos sintiendo muchos de los docentes y docentes con los que trabajamos en conjunto, ¿no? Sí, ahí estamos preparando a los invitados, entonces también estaría bueno platicar con directores, directoras que conocemos, terapeutas, etcétera, para que no nada más sea nuestra experiencia ejerciendo, sino también la suya. Así que no olviden suscribirse, dejarnos sus comentarios, compartir los videos y todo lo necesario para que este canal siga creciendo. Así que, pues gracias, nos vemos en la próxima. Gracias, Clau. Igual. Gracias. Bye bye.